Pisagua tiene su mejor capital como capital natural, como es su bahía, dentro de los planes, digamos, de integración. Es interesante por su historia, por su pasado, su presente y esperamos que su futuro. Además de todas las historias trágicas que han sucedido, pero son momentos que uno no puede olvidar. Fui detenido en la ciudad de Iquique, fruto del golpe, y a los 4 días un grupo de 48 prisioneros fueron traídos a abrir el campo de concentración de Pisagua. Algunos fueron rápidamente eliminados. Este cruce fue el tramo que, trayendo de Iquique, nos permitió hacer un alto de la columna que incluían 2 camiones militares con los 48 detenidos, más camiones militares de apoyo que nos permitieron después seguir hacia el puerto de Pisagua. Aquí pararon el convoy paró. El miedo era muy grande de todos, ¿no? Yo no creo que lo condene en el sentido de conciencia comunitaria, por decirle, las personas que aquí vivimos, porque hay muy poco realmente reacción respecto de la comunidad en general de esos momentos. Uno no sabe porque somos de afuera casi todos. Yo recuerdo que al momento de llegar a este lugar tenía 2 elementos que me confundían y me provocaban sensaciones extrañas. Por un lado, el desconocer a qué venía. Lo único que tenía claro es que la noche anterior se nos había advertido que veníamos en calidad de prisioneros de guerra. Y en segundo lugar, llegábamos a una localidad donde no sabíamos a qué veníamos. Y al llegar aquí a la cárcel, que está un poquito más abajo, ¿ya? Nos percatamos de que desde ese momento todo fue instrucciones militares. En ese contexto llegamos a esta localidad. No alcanzó más de 5.000 habitantes, pero era importante, pero le salió la competencia al lado, la caleta Junín, pues, y ahí le quitó mucho movimiento. Aparte que tuvo grandes incendios en 1903, en 1905, posteriormente vino la peste, justo entre el año 3 y el año 5, le bajó la población, después fueron parando muchas oficinas salitreras en el lado norte, pero se salvó gracias a ¿qué? A su condición de cabecera departamental y comunal. Siempre he pensado que el tiempo que estuve en Pisagua, que fueron 1 año y 4 días, fue un periodo que yo lo llamo de la sin razón, digamos, por los compañeros que hoy día no están y por los que estamos vivos. Tengo la idea que en general ese año me permitió conocer muchas cosas siendo muy joven, pero a su vez entendiendo que la vida aún me deparaba la posibilidad de reconstruirme a partir de las ilusiones y los sueños que alguna vez construí siendo niño. Se me juntan un montón de situaciones en mi cabeza que pasan desde los naipes que construimos para divertirnos dentro de la celda o las actividades cotidianas que hacíamos para generar trabajos que nos entretuvieran o las risas que provocaban momentos de alegría que también dentro de Pisagua nos intentábamos procurar. Eso no lejano de las muertes y los dramas con los cuales nos tocó convivir. Tengo la sensación que finalmente la esperanza de vida fue la que nos mantuvo a mí y a mis compañeros con la idea de que el futuro seguía estando en manos nuestras. Esta puerta tiene toda una historia. Abrirla y cerrarla construye un ruido que mezclaba las cadenas que habían adentro con el sonido propio de la manilla que estaba aquí. Era un sonido
que a nosotros permanentemente nos quedó grabado por muchos años, por mucho tiempo, ¿ya? Sin embargo, era la esperanza diaria cuando salíamos de que a lo mejor podríamos vivir un día más con sonrisas, o bien vivir un día más con las penas que aquí se estaban llevando a cabo durante mucho tiempo, ¿no? Yo recuerdo que algunas situaciones me han permitido tener claro de que ese año que yo pasé aquí fue un año que lo único que me dejó fueron enseñanzas. Después esto se transforma lentamente de nuevo en caleta de mariscadores, digamos, y se comienza a poblar con gente que venía de todas partes. Yo recuerdo que en lo personal me tocó incluso estar incluido en el último consejo que posteriormente permitió cerrar Pisagua. Previo a eso, en los primeros consejos, fue muy dramático para nosotros percibir que algunos de nuestros compañeros estaban claramente siendo eliminados, digamos, ¿no? Recuerdo perfectamente que en un ejercicio de tortura, ¿ya?, a un grupo de 6, 7 compañeros, entre los cuales estaba yo incluido, recuerdo que 2 de ellos, que habían sido, junto conmigo, habían sido torturados, no volvieron después de la tortura, ¿ya? Ellos fueron Humberto Lizalde, recuerdo, y Córdoba, Pepe Córdoba, y porque ellos literalmente no pasaron por juicio, o sea, simplemente los asesinaron. En consejos de guerra siguiente me tocó visualizar otras situaciones similares con gente que iba ya desfilando y claramente muchos de ellos estaban siendo seleccionados por su militancia política o por su compromiso a los cuales se le atribuían cargos específicos, ¿no? En ese contexto fue que se sancionaron, bueno, muchos de los que están hoy día en esta registrados sus nombres en estas tumbas, ¿no? Para mí fue muy grato saber que estábamos encontrando algunas pistas, y también fue muy sorprendente participar en lo que fue las manifestaciones que se dieron en la ciudad de Iquique respecto de lo que significó el descubrir esta fosa y descubrir los cadáveres que aquí se encontraron, ¿no? En ese contexto, sin duda que era una sensación mezcla de alegría, pero también mezcla de el dolor que habíamos acumulado en el proceso que anteriormente habíamos vivido, ¿no?, durante ese largo año, ¿no? El cementerio de Pisagua es otro documento histórico, es muy interesante, muy antiguo, que data del tiempo de los peruanos, porque esto históricamente perteneció al Perú. Es un cementerio que está en estado bastante de ruina, porque es viejito, y los temblores y el saqueo han hecho lo suyo. Pero es un cementerio que yo he investigado bastante algunos cementerios, y el de Pisagua tiene la particularidad que la gente no lo sabe, pero tiene, por ejemplo, yo rescaté un poco una tumba de una cantinera, tiene de la Guerra del Pacífico, tiene, por ejemplo, historia de un niño que está su tumba entrando al cementerio al lado izquierdo, una tumba que le dice el niño mártir, que está muy abandonado, y es un pequeñito de 3 años que se empampó y murió siguiendo el transporte detrás de su mamá, en el año 27, 26. Ahora hay una tumba que está muy escondida, un epitafio muy difícil de encontrar, y es uno de los Albarracín, que son históricamente conocidos en la historia de la Guerra del Pacífico, que eran peruanos de Tacna, tacneños. Y hay uno enterrado, y está enterrado bien estratégico, como quien dice que nadie sepa que estoy aquí, para que no me destruyan. El Teatro Municipal es un espacio cultural que fue importante en la época salitrera, construido a fines de 1800, ¿cierto?
por un señor de apellido Miller. Yo he averiguado todo aquello, era un ingeniero inglés, y él hace este teatro, pero obviamente no lo hace para el uso de los pampinos, digamos, de la gente que vivía acá, los chilenos. Lo hace para los extranjeros que explotaban el salitre, porque para ellos era todo lo exquisito. Aquí era un pueblo bastante desarrollado en aquellos tiempos, con una gran cantidad de habitantes de todas partes del mundo, muy cosmopolita, y el teatro trajo bastante variedades europeas, pero lo traían los ingleses para ellos. Tanto es así que se construyó con dos, digamos, hay una sala mayor con rodeado de palcos, y tiene una galería que entraban la gente del pueblo por otra entrada, ni siquiera se topaban con las personas, ¿cierto?, de la alta sociedad de esos tiempos. Entonces el teatro tiene así como sentimientos encontrados. Para mí es una preciosura igual, es una joya. Yo entro y siento el olor a tiempo, olor a historia, olor al tiempo salitrero. Está en un estado conservado para el tiempo que tiene, pero debiera haber estado mejor, debiera haberse preocupado de que no se destruyera tanto, que no se depredara y se sacaran tantas cosas valiosas que hubieron en un tiempo. Pero hay proyectos para renovarlo, para restaurarlo. Ahora, el punto es, ¿para qué lo van a restaurar? Esa es la gran pregunta. Bueno, en el tren de Pisagua hubieron muchas líneas férreas, porque históricamente Pisagua comenzó el embarque nitrato cuando estaban los peruanos acá, porque eran peruanos, y comenzaron, ¿cierto?, unos hermanos de Bello Montero, que empezaron a explotar. Esta línea me parece que llegaba, digamos, ahí de cercanía de Zapiga, quizás Dolores. Pero después en el tiempo ellos renovaron y después vino una guerra que cambió la historia. Y después el gobierno se hace cargo y también parece que lo estatiza, se hace del Estado. Entonces el tren de Pisagua, en la época del apogeo, digamos, salitrero, bajaba estos cerros y llegaba hasta a la altura del reloj de Pisagua. Había una subestación, entonces hacía zigzag. Y descendía aquí yendo donde está la estación actualmente, un poco más allá tiene la bajada. La primera expresión que me viene es sobrecogedor. Sobrecogedor por la historia de Pisagua, sobrecogedor por el lugar donde está hoy día el memorial y donde se cometieron las atrocidades. Un contraste con esto lo da ese aspecto de un pueblecito tranquilo, bonito, porque tiene su encanto, tiene su manera de llegarle a uno al pueblo, y hay que hacer calzar las dos cosas, pero en todo caso es un pueblo que marca. Ahí está Pisagua, su linda bahía, una bahía que no merece solamente ser lugar de un recaladero de embarcaciones pesqueras o pescadores artesanales, sino de buques de gran tonelaje, para que Pisagua siga siendo un puerto, o sea, lo que fue antes, Puerto Mayor.